Clase de diagnóstico por imágenes del páncreas. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar el páncreas? Mediante los diferentes métodos de diagnóstico. Los temas que vamos a tratar son los que están acá en el índice: anatomía, método diagnóstico, pancreatitis aguda, pseudopeste pancreática, pancreatitis crónica y los diferentes tipos de neoplasias. Entonces empezamos por un pequeño recuerdo anatómico. Ustedes saben que el páncreas es un órgano retroperitoneal que cruza transversalmente por delante de la primera a la segunda vértebra lumbar y está dividido en cabeza, cuello, cuerpo y cola. En la región central cruza acá el conducto de Wilson. En cuanto a las medidas, estas medidas son importantes no solamente anatómicamente, sino también para que con nosotros podamos decir si es que hay alguna patología, porque cuando hay bien agrandamiento o disminución del tamaño, nosotros consideramos que puede haber un proceso inflamatorio o una atrofia del páncreas. Por lo tanto, como medida máxima debemos medir en la cabeza y el cuerpo 30 milímetros, o sea 3 centímetros, y en la cola 25 milímetros. Por encima de esos valores ya consideramos que hay un proceso de tipo inflamatorio y por debajo generalmente es de tipo atrófico. Entonces, estos son los métodos de diagnóstico con los cuales podemos observar, podemos visualizar el páncreas. Tenemos la ecografía, pero la ecografía, si bien es un método que es de fácil acceso, no es muy recomendable porque tiene a su lado múltiples órganos que son órganos huecos, que tienen gas. Está el estómago, el duodeno, está el colon. Entonces estos producen gas y ustedes saben que el gas es enemigo de la ecografía. El examen ideal, el que mejor diagnóstico nos da, es la tomografía, la cual se tiene que hacer primero sin sustancia de contraste y después con sustancia de contraste si es que estamos pensando en una patología pancreática. Los otros dos métodos, la colangiopancreatografía por resonancia magnética, es utilizada más que nada, más que para la evaluación del páncreas, para la evaluación de la vía biliar. Y la pancreatocoledocorretroendoscópica lo utilizan los gastroenterólogos. Nosotros no es campo de nosotros. Aquí quiero mostrarles cómo se ve una ecografía. Esto es un corte ecográfico y acá también está sin señalización. Tenemos acá síganme al otro lado, este es el cuerpo vertebral, la arteria aorta, la vena cava, la arteria mesentérica, la vena esplénica, y por encima de la vena esplénica, que es la que están viendo aquí, que está acá pintada en azul, se ubica el páncreas. Lo que está aquí pintadito en verde, como ustedes ven, no se ve adecuadamente. Miren, fíjense, debería estar acá, pero solamente con mucha experiencia se puede visualizar el páncreas cuando está normal. Cuando está patológico tenemos bastante dificultad, incluso nosotros mismos los radiólogos, por eso no es el mejor método. Este es el corte ideal en tomografía en la cual vamos a ver el páncreas. Tenemos acá lo mismo que les mencioné. Para poderlos ubicar está el cuerpo vertebral, la arteria aorta, la vena cava. Al costado están los músculos psoas. Esto son los riñones. Por delante de la arteria aorta se encuentra la arteria mesentérica. Esto es la vena esplénica y encima recostada, fíjense, el páncreas en sus diferentes segmentos. Entonces eso mismo lo van a buscar en un corte con mayor aproximación en esta zona, que es lo mismo que lo tienen acá: cabeza, cuerpo, cola del páncreas. Algunos también mencionan la parte del cuello, por eso a veces van a ver que a veces me salteo, porque no está siempre en toda la literatura, lo mencionan al cuello. Sí. Es un espacio tan pequeño que a veces no se le toma importancia. Lo que tienen que, para que ustedes puedan ubicar, siempre ubiquen esto. Esto es lo básico.
Busquen la arteria aorta, la vena cava y por encima la vena esplénica, que es la que tienen ahí, y ahí es donde se recuesta como un gusanito recostado encima. Ese corte apréndanselo, chicos, porque no es para el examen, es para toda su vida, para que ustedes puedan reconocer un páncreas, ubicarlo con facilidad. Acá está el conducto de Wilson, normalmente su medida es de 1 milímetro. Esto es una pancreatocolédoco de retrógrado endoscópica, donde vemos el páncreas. En los ancianos vamos a encontrar un páncreas más pequeño, más chiquito y más hiperdenso, o sea, más blanco, porque se va por el mismo envejecimiento de las células, se va achicando y se va llenando de contenido graso. Vamos a ver la patología más frecuente. Ustedes verán ahora cuando están rotando en los hospitales, van a ver la cantidad de pancreatitis aguda que hay en este momento. Cada año aumenta el número mayor en pacientes mucho más jóvenes. ¿Por qué? Por la ingesta de comida chatarra, por la cantidad de triglicéridos que ahora comen los jóvenes, el licor y los cálculos biliares que también se forman por la inadecuada dieta. Por consiguiente, los jóvenes, yo he tenido pacientes de 21 años que han tenido su 4º o 5º periodo de pancreatitis, porque no continúan con su dieta y siguen haciendo otro cuadro y otro cuadro. Ustedes saben que cuando uno es joven no le da importancia, piensa que es inmortal, nada le va a pasar. Recuerden siempre, lo que uno hace de joven lo paga de viejo, eso se los digo por experiencia. Así que cuídense, chicos, sobre todo el alcohol y las comidas chatarras. Entonces, esto es otra patología bien frecuente, el pseudoquiste, que es una complicación de la pancreatitis, y los tumores, que son los benignos y malignos, que se les voy a mencionar solamente los más frecuentes. Empezamos con la pancreatitis aguda, que es un proceso inflamatorio del páncreas que se produce por la activación intracelular de las enzimas pancreáticas, con la consiguiente autodigestión de la glándula pancreática y de los tejidos vecinos, lo que condiciona que el páncreas se inflame, se dematice y llegue hasta este periodo de acá que están viendo que es un páncreas necrótico. En cuanto a la etiología, lo más frecuente, digamos, en orden de causalidad de la pancreatitis, está la litiasis en un 50%, el alcohol en 20% y las otras causas en menor porcentaje. Todas ellas nos condicionan que el páncreas se inflame y por consiguiente toda la molestia o la pérdida de vida que condiciona la pancreatitis, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos otro método diagnóstico que les va a pasar a ustedes cuando estén haciendo su serón, cuando estén en provincia, solamente van a tener a la mano de repente una radiografía. Dirán, la radiografía ya no sirve, pero sí, por lo menos nos sirve para darnos signos indirectos. Uno de los signos indirectos que nosotros antes veíamos cuando no existía la tomografía era la aparición de la asa sentinela. Ustedes saben, ya les habrán explicado, que cuando hay algún dolor en el cuerpo, por propia reacción, la asa intestinal se queda quieta, lo que se llama un ilio. Entonces, la que se queda quieta es la asa delgada. Entonces, normalmente, asas delgadas no debemos ver en el abdomen, no se deben visualizar si esto está normal. Pero acá, en los pacientes que tienen una pancreatitis o cualquier dolor, ¿no? Vamos a tener que tener una apendicitis, siempre aparece esta asa sentinela, lo que se le llama un ilio reflejo. Es una asa delgada en la zona donde está el centro doloroso, en este caso está en el epigastrio. Entonces, esto es lo que se llama una asa sentinela. Cuando el páncreas está inflamado y tiene varias zonas de necrosis, va a producir, la misma necrosis produce aire. Como está en el retroperitoneo, el aire se va alrededor del riñón. Entonces podemos también encontrar un halo en la zona perirenal, un halo radiolúcido, o sea, un halo de aire. Podemos otros signos encontrar son calcificaciones en la zona, puntiformes en la zona donde está el páncreas.
También otra cosa que deben buscar para sospechar que puede tener ese paciente una pancreatitis es cálculos en hipocondrio derecho. Recuerden que cuando hay patología en el retroperitoneo se borra el músculo psoas, entonces vamos a ver borramiento de los músculos psoas. Cuando les han enseñado el abdomen simple, les han dicho que cuando hay borramiento de los músculos psoas es porque hay una patología a nivel del retroperitoneo. Y el gas que se ve en el retroperitoneo, presencia de gas anormal que también se produce por la necrosis. Entonces, esos signos pueden ustedes ubicarlos buscarlos, mejor dicho, para sospechar una pancreatitis. Acá estamos viendo unas pequeñas calcificaciones que nos hacen pensar que este paciente tiene una pancreatitis crónica. Y estos son los cálculos que se ubican en el hipocondrio derecho, son cálculos de colesterol con un borde radiopaco alrededor, que son característicos de la vesícula biliar. Entonces, en cuanto a la tomografía, quiero que esto que les voy a decir, que les voy a indicar, ya esto pasa en cualquier órgano que tenga un proceso inflamatorio. ¿Qué va a haber en un órgano con un proceso inflamatorio? Lo primero que va a haber es un aumento de volumen. Entonces, el páncreas lo vamos a encontrar aumentado de volumen. Es un páncreas de tipo edematoso. En ese momento se considera un páncreas edematoso. O sea, si nosotros teníamos que el páncreas como máximo debe medir a nivel de la cabeza y del cuerpo 3 centímetros, si lo medimos tiene más de 3 centímetros. Cuando el páncreas se hincha, va perdiendo sus bordes se van difuminando, se van haciendo más irregulares. Como yo les menciono, a veces cuando hay algún golpe, ustedes tienen algún golpe, se les hincha la cara o se les hincha alguna parte, no se hincha parejito, ¿no es cierto? Hay unas zonas que se hinchan más que las otras. Igual le pasa al páncreas, por eso se vuelve irregular. Los bordes se vuelven más irregulares porque hay zonas que tienen mayor cantidad de edema. Igual que si no, un golpe en la cara, igualito, una zona más hinchadita que la otra. Cuando hay un hinchazón, un edema, ¿qué sucede? El órgano que está edematoso tiene líquido, o sea, retiene líquido. Cuando retiene líquido, el líquido en la tomografía se ve negro, lo que se llama una disminución de la densidad, hipodensidad le llaman, o también disminución de la atenuación. Es lo mismo, o sea, el páncreas lo vamos a encontrar más hipodenso, más negrito, más disminuido su atenuación porque está reteniendo líquido. El conducto de Wilson empieza a dilatarse, el páncreas se hincha y el conducto también se dilata. Cuando hay un proceso inflamatorio, empieza a inflamar todo el resto del tejido que está alrededor. Entonces vamos a encontrar también que la grasa mesentérica que rodea el páncreas también empieza a desaparecer, a edematizarse, y el páncreas empieza a formar abscesos. Esos abscesos se empiezan a necrosar, a llenar con líquido y a reventar. Ese es el proceso normal de cualquier inflamación que se va posteriormente a infectar. En esa fase donde ya se formó la parte de abscesos y empiezan a reventar y a necrosarse, ya es una pancreatitis abscedada o posteriormente necrosada, ¿no? Una pancreatitis con necrosis. De ahí se exuda líquido por el proceso inflamatorio y ese líquido se va a ir alrededor del páncreas en un inicio peripancreático y después a las demás fascias del resto del retroperitoneo. Y una de las complicaciones de esto viene a ser el pseudoquiste. Vamos a ver. Entonces, para que nosotros podamos en imágenes hablar de un lenguaje semejante con todo el resto de profesionales, se realizó esta escala de Baltasar. Esta escala de Baltasar categoriza a la pancreatitis en varios grados.
categorizando el grado, el Baltasar A cuando encontramos un páncreas normal, Baltasar B cuando lo encontramos edematizado solamente agrandado, C cuando hay una inflamación del páncreas con borramiento de la grasa peripancreática, D, pancreatitis Baltasar D, una colección líquida alrededor del páncreas, y el Baltasar D, E, cuando hay dos colecciones o más en el páncreas. Posteriormente a esto salió una escala de severidad del Baltasar para ver hasta qué punto el pronóstico del paciente iba mejor o iba peor. Entonces le agregaron un puntaje a este grado de Baltasar. Siendo el Baltasar B, le pusieron un score de 1, al C un score de 2, al D 3, al E 4. Y para complicar un poquito más la vida todavía, empezaron a medir las zonas de necrosis que tenía el páncreas. Si el páncreas no teníamos zona de necrosis, tenía un score, una puntuación de 0. Si tenía menor del 30%, una puntuación de 2, en el 30-50%, puntuación de 4, y más del 50%, puntuación de 6. Si nosotros sumábamos los grados, digamos la suma que nos daba el grado del Baltasar más el grado de necrosis, nos salía una puntuación de severidad donde de 0 a 3 la severidad era baja, de 4 a 6,5 y de 7 a 10 es una severidad alta. O sea, su pronóstico es malo del paciente. Esto le estoy hablando solamente en imágenes. Clínicamente tienen otros criterios ustedes. Entonces, esto es lo que les he mencionado, ya lo ven mejor, les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, quiero que vean un páncreas normal. Esto es un páncreas normal que nosotros lo categorizamos como un Baltasar A. Están viendo la cabeza, cuerpo y la cola completamente normal, tiene un score de 0 puntaje. Cuando encontramos un agrandamiento del páncreas, que puede ser solamente la cabeza o puede ser todo el páncreas, o sea, hay un edema, es un Baltasar B, que se le da un score de 1 punto. El Baltasar C ya es cuando el páncreas no solamente está edematoso, ya encontramos un páncreas grande, o sea, la anterior categorización de Baltasar B, pero a esto se le agrega que la grasa peripancreática también se inflama, se difumina la grasa peripancreática, ya no diferenciamos bien esa grasa. Ya vemos que la grasa también empieza a incrementar, la grasa normalmente se ve hipodensa y acá empieza a verse un poco más hiperdensa y a mezclarse con el tejido adyacente. Entonces en ese momento ya es un Baltasar C que se le categoriza con un score de 2. El Baltasar D es los signos anteriores que les he mencionado más una colección líquida aparte de la que tiene en el páncreas. Entonces, aparte de esto, alrededor del páncreas empieza a haber líquido, o bien puede haber líquido también en el espacio pararrenal anterior. En esta zona generalmente es donde primero se colecciona el líquido. Cuando encontramos un Baltasar B, tiene un score de 3. Apréndanse el Baltasar porque preguntas del Baltasar vienen. Preguntas del grado de severidad les van a venir. El Baltasar E es cuando nosotros encontramos más de 2 colecciones aparte de los signos anteriormente que habíamos encontrado en el Baltasar D. Acá, por ejemplo, estamos viendo, miren, el líquido alrededor del páncreas, líquido en el espacio pararrenal y líquido en el parieto cólico del lado izquierdo. Estas zonas que ven de aire, negritas, hipodensas, esto es el aire de la necrosis del páncreas. Entonces, por ser un Baltasar E, le damos un score de 4. Estos son unos ejemplos que les pongo para que ustedes más o menos categoricen cómo se hace. Este páncreas está aumentado de volumen. Miren la forma, es un páncreas, nosotros lo medimos, tiene más de 3 centímetros.
Por ser solamente estar aumento de volumen, tiene un puntaje, un caspatarsal B con un puntaje de 1. No hay necrosis, por lo tanto tiene puntaje de 0. Se le suma estas dos cantidades y nos da 1. O sea, la severidad de esta pancreatitis es baja. Acá encontramos un Baltasar, una escala de Baltasar C, donde hay una colección líquida peripancreática, acá hay borramiento de la grasa peripancreática y le damos un score de 2, pero tiene una necrosis de 30 a 50%. Las zonas de necrosis son estas zonas hipodensas, estas zonas negritas, esos son líquidos, el líquido se ve negro, estas zonas de acá, que tiene un grado de severidad de 4, y sumando estos dos grados nos va a dar una severidad de 6. Miren, a pesar que es un Baltasar C, tiene un grado de severidad medio. Y este es el último ejemplo, en el cual es una escala de Baltasar D, tiene una colección peripancreática acá en el espacio suprarrenal y un 25% de necrosis en el páncreas. ¿Cómo reconocen ustedes la necrosis? Porque son áreas más hipodensas, áreas negras, a veces muchas de ellas tienen la presencia de aire que se ve completamente negrito, completamente hipodenso. Entonces, si sumamos la escala de Baltasar D, que tiene 3, acá está el 3, menor de 30, que viene a dar de 30% de necrosis del páncreas, que nos da un score de 2, sumamos y nos da 5, que también es una severidad media. Y acá uno con severidad alta, miren, el Baltasar es E. Si sumamos el Baltasar E más la necrosis de un 80%, nos da un grado de severidad, y este es un pronóstico malo, muy malo para el paciente. Si se recupera, no va a quedar muy bien, que digamos. Entonces, tenemos un paciente que ha tenido pancreatitis, se mejoró, se va a su casita, y después, generalmente de 4 semanas, el paciente regresa a su control, ya completamente asintomático, las amilasas, las lipasas, todo está en su sitio, y se le hace su ecografía de control, porque acá generalmente le hacen la ecografía de control. En la ecografía de control se encuentra un quiste en la zona del páncreas. Normalmente se le pregunta al paciente si ha tenido una pancreatitis, porque a veces está tan bien que uno ni sospecha que tenía una pancreatitis. Entonces, se le encuentra un quiste. Cuando un quiste se produce después de una pancreatitis, se llama pseudoquiste. El pseudoquiste es una colección de líquido pancreático que está encapsulado por tejido fibroso. Es todo ese líquido que estaba alrededor del páncreas que se va secando, digamos, y se va encapsulando, formando un quiste o múltiples quistes. Esa colección está formada por amilasas y generalmente tiene una pared muy delgadita que se va formando, se va cerrando, y eso es lo que nos da la imagen de un pseudoquiste. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como una imagen, bueno, si lo vemos en ecografía anecoica, como es anecoica, recuerden que es todo lo que es agua, hipodensa, que sí es en la tomografía, que puede estar en cualquier parte del páncreas, es uno solo como todos los quistes, generalmente es uno solo porque puede haber hasta chiquititos a su costado, y no tiene una membrana periférica, es una membrana prácticamente de amilasa formada alrededor que no se ve y desplaza las estructuras vecinas, ocupa espacio. Entonces miren cómo lo van a encontrar. Paciente asintomático, que no tiene absolutamente nada de clínica, pero encontramos esto, pregunta de examen también. Paciente post-pancreatitis, muchas veces, si esto no se le encuentra a tiempo, esto se infecta, y ahí sí le va a dar condicional fiebre al paciente. Pero mientras esté dentro de las 4 semanas y no se haya infectado, no tiene ninguna sintomatología. Esta zona hipodensa, esto es el pseudoquiste pancreático. En la pancreatitis crónica, ¿qué vamos a ver? Vamos a un paciente, como les decía,
que tienen 1, 2, 3, 4 episodios, por lo tanto, todo lo que es crónico va a tender a secarse, a disminuir. Siempre acuérdense que lo crónico es como la pasa seca y lo que está sano es como la uva. Siempre acuérdense que eso es lo que ustedes van a encontrar. Van a encontrar un páncreas de volumen disminuido, chiquitito, arrugadito, de forma irregular, que al momento de secarse se va fibrosando el tejido, por lo tanto va incrementando la densidad. Ya no lo vamos a ver hipodenso, más bien lo vamos a ver hiperdenso porque es más grueso. Sus bordes son bien irregulares. El conducto de Wilson se dilata también, pero ya de una forma irregular. Y una de las características es que tiene calcificaciones. Miren este páncreas. Miren, es un páncreas pequeño, fíjense la cantidad de calcificaciones, estas sustancias hiperdensas, estos bordes que prácticamente no se definen. Esto es una pancreatitis crónica, con un conducto de Wilson dilatado. Miren el conducto de Wilson. Este es un páncreas chiquitito, miren las calcificaciones no son tantas como el anterior, pero todo el conducto de Wilson está dilatado. Y el último tema son las neoplasias pancreáticas. Vamos a hablar de las neoplasias de tipo quístico. Me quedan 10 minutos. Neoplasias quísticas, las de células endocrinas y las de células que dependen de las células exocrinas. Vamos a empezar por las quísticas, dentro de ellas el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma. Entonces, este es un cistoadenoma. Es una neoplasia de tipo benigna que tiene múltiples quistes dentro del parénquima. Miren acá, en esta pieza anatómica, como son múltiples quistes tabicados, polilobulados. Puede medir aproximadamente entre 5 a 15 milímetros. Es un tumor de tipo benigno, tiene tabiques internos y tomográficamente lo vamos a ver así, como vemos todo un quiste como racimos de uvas localizado en cualquier parte del páncreas. El otro tipo, que es un cistoadenoma, es un cistoadenoma microquístico o seroso. Este también es una masa multilocular bien delimitada. Miren aquí, esta zona. No tiene una cápsula que ustedes lo puedan definir, pero sí llama la atención que tiene su cicatriz central. Siempre son benignas y su tamaño son pequeños, pueden aparecer desde 1 milímetro a 20 centímetros. Generalmente 1 milímetro son hallazgos y uno no le da mayormente importancia. Ya cuando son grandes uno le da importancia, recién los puede visualizar. El cistoadenoma macroquístico, es macroquístico porque sus quistes son grandes, es muy semejante al cistoadenocarcinoma. Ambos, uno es premaligno, su potencial de malignidad es bien alto, a pesar que es benigno al momento que se encuentra, pero dentro de unos años se puede transformar en un cistoadenocarcinoma. O sea, en imágenes a veces es difícil diagnosticarlo porque nosotros diagnosticamos, como les habrán indicado, cuando algo tiene superficie regular lo consideramos benigno, cuando es irregular lo consideramos maligno. Entonces estos quistes tienen la característica de que pueden ser uno o múltiples, tienen calcificaciones, pero su característica es que tienen partes regulares y partes irregulares, por eso es que es difícil distinguir si esto es un proceso benigno o un proceso maligno. La forma de distinguirlo es mediante biopsia y generalmente miden más de 2 centímetros. Pero cuando vean esto siempre hay que hacer una biopsia porque si bien puede ser un cistoadenoma macroquístico que es benigno, también podemos encontrarlo que es maligno, porque como le digo en imágenes es bastante difícil de diagnosticar. El otro tipo de tumores son los tumores pancreático-endocrinos. Dentro de esos tenemos dos. Uno de ellos son los insulinomas,
que constituyen el del 70-75% de los tumores de los islotes endocrinos. Generalmente al momento que lo descubrimos son muy pequeños, son menores de 2 centímetros y el 95% de los insulinomas son de tipo benigno. ¿Qué clínica va a presentar este paciente? Porque eso es importante, porque como los encontramos en un tamaño tan pequeño, no es fácil muchas veces distinguirlo de los gastrinomas, que son otro tipo de tumores endocrinos. Entonces, la clínica acá es mandatoria. Son pacientes que cursan con cuadros de hipoglicemia, pero tienen al momento de que se levantan, al momento que están en ayunas, más bien sus niveles de insulina están altos. Estando en ayunas, están con niveles de insulina altos, pero sufren de hipoglicemia. Son pacientes que fácilmente se desmayan, fácilmente tienen vaídos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlo? Cuando sospechamos de un insulinoma, empiezan ya a dar molestias desde que son chiquititos, desde que son pequeñitos, de 2 centímetros. Vamos a verlo como masas sólidas, hipodensas, pero como les he dicho, en la tomografía tiene que aplicarse sustancia de contraste. Si bien son hipodensas cuando están sin contraste, cuando están con contraste captan contraste. Y estos pueden localizarse en cualquier parte del páncreas. Entonces, miren cómo los podemos encontrar. Este es un páncreas que se le ha aplicado sustancia de contraste y realzan tanto en la fase arterial como en la fase venosa. Miren la forma que tienen, son hiperdensos, captadores de contraste, y acá este es en una fase arterial y este es en una fase venosa. Miren cómo también tiene captación, pero digamos que capta más el tumor que el páncreas, ¿no? Pero tiene captación de contraste. Por eso les digo que la clínica es mandatoria. Los gastrinomas en imágenes son también bastante parecidos, pero gracias a Dios es un tumor poco frecuente que se origina en las células no beta del páncreas y se comporta en forma maligna en más del 50%. Estos tumores son los que se asocian al síndrome de Zollinger-Ellison, que son tumores que son dependientes, que producen secreción de ácido clorhídrico, estimulan la secreción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, al estimular la secreción de ácido clorhídrico, hacen que haya una mayor acidez en el estómago, lo que hace que aparezcan múltiples úlceras, tanto en el estómago como en el duodeno. Estas úlceras se acompañan con este tipo de tumores. Entonces, van de la mano ambos. Entonces, no es, si aparecen úlceras, aparece gastritis crónica, más un tumor que lo vamos a encontrar en cualquier parte del páncreas, tenemos que pensar que este puede ser un gastrinoma. Son tumores también son un poco más hiperdensos al momento que están sin contraste, pero cuando los aplican sustancias de contraste realzan intensamente también en las dos fases. Por eso les decía que en estos tipos de tumores la clínica es la mandatoria, ¿no? Miren aquí, es un tumor hipodenso que se le aplica sustancia de contraste. Miren cómo tiene realce periférico, y aquí este es el tumor más grande que el que hemos visto acá. Miren, en la cabeza del páncreas, un tumor también hiperdenso. Bueno, digamos, en imágenes siempre tiene que ir acompañado con cuadro clínico. Y por último, los tumores exocrinos, siendo el cáncer del páncreas el más común, podemos encontrar también los tumores benignos, pero del tipo exocrino. El 90% son el adenocarcinoma y el 10% vienen a ser los adenomas, ¿no? Cuando este tumor aparece a nivel de la cabeza, nos va a dar ictericia. Si aparece en el cuerpo, el cuadro clínico que vamos a encontrar es dolor, y si aparece en la cola, lamentablemente lo vamos a encontrar ya cuando el estadio está bien avanzado, porque no nos va a dar a ninguno de las dos. Si vamos a hablar del adenoma, que es el tumor benigno, de bordes, miren, de bordes regulares. Todo lo benigno, bordes regulares. Es una masa sólida de bordes regulares. Si lo vamos a ver por ecografía, que como les dije es difícil, vamos a encontrar el hiperecoico.
Si lo vamos a ver en tomografía, es hiperdenso. Es un tumor benigno, por lo tanto no es vascularizado y no va a captar contraste. Podemos encontrarlo en pequeñas dimensiones o en grandes dimensiones. Generalmente en pequeñas ya empiezan a dar alguna molestia o dolor, entonces sí ya los encontramos, pero si están en la cola no lo vamos a ver. Y el adenocarcinoma, ya este es el último tumor que vamos a ver, es el 90% de las neoplasias pancreáticas. Su mayor incidencia se da en hombres y entre los 60 a 80 años. Al igual que el anterior, da síntomas de acuerdo al sitio donde esté. Si está en la cabeza, ictericia, si está en el cuerpo, dolor, y si está en la cola, lamentablemente lo encontramos ya un poquito antes de irnos al cielo. Entonces, pero el signo más clásico es la pérdida de peso, como todos los cánceres. Felizmente el 60-70% de los tumores se localizan en la cabeza, por lo tanto dan signos rápidos de ictericia, y el resto, 10% a 20% en el cuerpo y el 5 al 10% en la cola. Entonces, al darnos ictericia, su diagnóstico es más fácil, y como todo tumor maligno vamos a encontrar masa sólida, bordes irregulares, hipodensa que va a captar contraste. Todo tumor maligno en nuestro cuerpo produce áreas de necrosis. Crece y comprime todo lo que está alrededor. ¿Qué está alrededor? Recuerden por la imagen, la vena cava, la arteria mesentérica. Dilata el conducto de Wilson, que está próxima a la masa, dilata el colédoco, por lo que produce ictericia. Como hay invasión al hígado, produce ascitis y muy raramente se calcifica. Miren, este es un cáncer, un adenocarcinoma a nivel de la cabeza. Creo que este es el último, y un adenocarcinoma a nivel del cuerpo. Miren, es una masa hipodensa, heterogénea, captadora de contraste. Y eso es todo, chicos. Acá una imagen de Punta Cana para que se diviertan y se acuerden. Gracias. Graben esta clase porque está un poquito diferente a la que les he mandado.